científico determinó que esta persona tenía mucha rabia, demasiada rabia contenida, y que en ese momento en específico, no tuvo dominio sobre sí mismo y terminó asesinando a estas dos personas. Hoy quiero hablarte del dominio propio, del autocontrol. Porque tú, al escuchar este relato, tú puedes pensar, ¡wow, tremendo, o sea, increíble lo que hizo ese tipo! ¿Cómo es capaz de hacer ese tipo? Porque con la sevicia con la cual lo hizo, con la impotencia que sentía, porque no sentía otra cosa sino impotencia, rabia, celos, y la forma en la cual acribilló a su ex esposa y a su presunta pareja, porque nunca se comprobó que era la pareja de él. Era increíble. Y tú puedes decir, yo jamás podría hacer algo así. Tú podrías decir eso. Yo podría decir eso, yo jamás podría hacer algo así. El tema es que cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, somos capaces de cualquier cosa. Cuando no somos dominados por el espíritu, sino que somos dominados por nuestras emociones, somos capaces de eso y mucho más. Por eso es que la Biblia insiste en poder conectar con el Espíritu Santo como hijos de Dios. Porque nosotros somos potencialmente violentos. Nosotros somos unos asesinos potenciales. Tú dirás, ¡oh! Te puede asombrar. Puedes decir, yo no sería capaz de matar una mosca, pero tú serías capaz de eso y mucho más. Así que es mucho mejor el poder reconocer cómo estamos, cómo está nuestro corazón y si por supuesto estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no, porque esto es un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos e impulsos, especialmente cuando queremos hacer lo que no debemos hacer. Ese es el dominio propio. La capacidad que tenemos para poder ejercer dominio, no sobre alguien más, sino sobre nosotros mismos. Aquel que se domina a sí mismo, aquel que puede ejercer dominio sobre sí mismo, es poderoso. Puede alcanzar lo que tú menos te imaginas. De hecho, hay estudios que los confirman. Aquellas personas que son exitosas, aquellas personas que han alcanzado el éxito, son aquellas que de alguna forma han aprendido a ejercer dominio sobre ellos mismos. No le dan cabida a lo que desean, sino que le dan cabida a lo que necesitan. Y eso es lo que logra que puedan alcanzar el éxito. Ahora, hay que definir la necesidad. No todo lo que queremos realmente lo necesitamos. No todo lo que nos gusta realmente lo necesitamos. Entonces, definimos necesidad como eso que necesitamos, valga la redundancia, para poder crecer, para poder avanzar, aquello que nos hace bien, aquello que no nos daña, aquello que no nos perjudica. Eso es lo que necesitamos. Ahorita cantábamos una canción que nuestro único anhelo debe ser el Señor. Cuando nosotros lo decimos, mi único anhelo eres tú, estamos diciéndole al Señor, Señor, mira, tú eres lo que yo necesito. Sin ti no soy nada. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, Señor, yo sin ti no soy nada? Pues claro, nosotros tenemos ese tipo de expresiones porque nos damos cuenta que a veces actuamos sin Él. ¿Y cuál es el resultado? Nefasto. Es nefasto. Entonces, claro, nos damos cuenta del bache donde hemos caído, del error que hemos caído, gracias a no dejarnos dominar por el Espíritu Santo, sino ser dominados por nuestras emociones. Y cuando nos damos cuenta del embrollo que armamos, decimos, Señor, mi único anhelo eres tú.
ya después de el lío que hemos armado. Proverbios 25-28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Eso es lo que ocurre cuando alguien no tiene dominio propio, cuando alguien le da libertad a sus emociones. Y cuando esas emociones son dañinas para nosotros. Que somos como una ciudad en guerra que no tiene murallas. ¿Qué ocurre? El enemigo puede permearla con facilidad. Puede atacarla con facilidad. Entonces el enemigo, cuando nosotros andamos según nuestras emociones, nos ataca y nos golpea fuerte. ¿Por qué? Porque lo que da esa protección es el dominio que podemos ejercer sobre nosotros mismos. Y dominarte, y dominarte, y digo, y lo cogió el espíritu. Y dominarte significa, escucha, que tú puedas dominarte significa que tú haces lo que Dios determina para tu vida. Tú entiendes lo que Dios quiere para ti. Tú sabes lo que Dios quiere para ti, que es totalmente opuesto siempre, me atrevo a decir la palabra siempre, a lo que nosotros queremos. Siempre lo que nosotros queremos es opuesto a lo que Dios quiere. Siempre. ¿Cómo sé yo que tengo dominio propio? Porque dejo que esos principios que ya Dios estableció puedan dominar mi corazón, puedan ejercer poder sobre mí. De lo contrario, yo le estoy dando rienda suelta a mis emociones. Me estoy alimentando de aquello que no está bien en mi vida y lo más seguro es que puedo obtener resultados pero full negativos. Sucede en todos los escenarios. Pasa en todo. Este señor, O.J. Simpson, tuvo episodios donde dijo, no sé lo que hice. No sé qué me pasó. No sé por qué lo hice. Y a nosotros nos suena, para fregarlo y que no sabe por qué lo hice y fue quien lo hizo. Es que cuando tenemos rabia y nos dejamos llevar por la emoción de la rabia, por el odio que sentimos, insisto, somos capaces de cualquier cosa. Somos capaces de cualquier cosa. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ya después cuando estamos en frío, decimos, qué embarrada. Me pasa que nosotros no lo hemos llevado a ese nivel. Pero potencialmente somos violentos. Potencialmente somos un peligro. Esa persona que está a tu lado es un peligro cuando está en la carne. Es un peligro cuando está guiada por sus emociones. Y guiados por nuestras emociones podemos hacerle daño incluso a quienes amamos. A quienes amamos podemos hacerle daño. Por una distorsión de la imagen de Dios en nosotros, en la vida de aquella persona, podemos hacerle daño a aquellos que amamos simplemente por dejarnos llevar por la emoción y no dejarnos llevar por el espíritu. Ahorita te decía que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la comunión con el Espíritu Santo. Jamás vas a poder ejercer dominio propio si no tienes comunión con el Espíritu Santo, si no hay una intimidad con Dios. Ok, o sea que cuando yo actúo por impulso, que son la gran mayoría de las veces, yo puedo decir con claridad que no tengo comunión con el Espíritu Santo, tal cual es. Tal cual es. Cada vez que tu reacción es negativa, cada vez que tu reacción ofende a Dios, cada vez que tu reacción daña a alguien más, no está haciendo la obra de Dios por medio de ti, está haciendo la obra del enemigo por medio de ti. Aquí no hay tintes medios, aquí no es que yo soy como de Dios un poquito y del enemigo un poquito, no. O eres de un lado o eres del otro. O eres instrumento de Dios o eres instrumento de las tinieblas. Tú decides de qué lado opera. Pero definitivamente por nuestro fruto se ve realmente si somos instrumentos de las tinieblas o somos instrumentos de Dios.
Y Gálatas capítulo 5, verso 22, todos lo conocen, dice, el fruto del Espíritu da algunas indicaciones, dice amor, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, pero me llama la atención la última parte del pasaje que dice control propio o dominio propio, autocontrol. Autocontrol, es un fruto del Espíritu Santo. Nunca vas a poder ejercer dominio propio si el Espíritu Santo no está fortalecido en ti. Por eso es que a veces nos cuesta muchas cosas. Por eso es que a veces nos cuesta el poder ser disciplinados en algo. El poder aplicar disciplina. Por ejemplo, la lectura de la palabra. Voy a leer la Biblia todos los días. Y nos cuesta poder generar ese hábito. Pero si tus actos, si tu fruto reflejan emocionalidad y no espiritualidad, entonces puedes decirme lo que tú quieras. Tú eres un instrumento de las tinieblas. Tú no estás siendo un instrumento en las manos de Dios. Y esto es un poco duro decirlo, pero yo creo que es un poco más duro aceptarlo. Porque Dios siempre habla por algo. Y cuando la Biblia enseña que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el control propio, no habla de que Dios nos controla a nosotros. Dios no nos controla a nosotros. Ay Dios, contrólame porque es que si no me controlas yo voy para esa. Seguramente vas a terminar haciendo lo que desagrada a Dios. Porque así no funciona esto. Así no funciona. Tú estás diciendo a Dios que te controle. Dios fuera creado robots para que eso pasara. Que no tuvieran poder de decidir, amarle, respetarle, honrarle. No, tú eres quien tiene que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para poder ejercer dominio propio sobre ti. Tu peor enemigo, y creo que lo he dicho antes, en alguna otra oportunidad, tu peor enemigo no es el vecino que tienes al lado, no es tu esposo, no son tus hijos. Tu peor enemigo no es esa vecina chismosa que siempre habla mal de ti. Tu peor enemigo no es tu jefe que intenta indisponerte, que intenta maltratarte. Tu peor enemigo no es ni siquiera el diablo. No es Satanás tu peor enemigo. Y tú vas a decir, pastor, lo que usted está diciendo es escandaloso. Tu peor enemigo eres tú. Tienes lo que mereces. Vives la vida que quieres. La respuesta a lo que estás viviendo hoy como experiencia no es el resultado de una casualidad. Es el resultado de tus decisiones, es el resultado de tus determinaciones, es el resultado de lo que has querido para tu vida. Entonces tienes la vida que mereces. Tienes la vida que mereces. ¿Por qué la Biblia nos insiste con poder tener dominio propio? Porque el Señor quiere que nosotros podamos llegar a su estatura. Podamos ser cada día más parecidos a Cristo. Yo no me imagino a un Jesús tomando decisiones por emoción. Yo no me imagino a un Jesús emocional y no espiritual, dejándose llevar por cualquier corriente, dejándose llevar incluso por sus discípulos, aunque eran muy cercanos, y decir, maestro, ¿qué te parece si vamos a tal lugar hoy? Yo sé que tú tienes tu agenda y que ya tú habías planificado ir a este sitio, pero ¿qué te parece si vamos acá? Y a Jesús, bueno, sí, yo lo había planificado de esta manera. Vamos allá donde dices tú, vamos. Yo no me imagino a un Jesús así. Yo no me imagino a un Jesús cerca de algún discípulo diciéndole, no tengo nada que predicar hoy. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Qué predicaré hoy? En el Sermón del Monte está bien que predique, sí o no. ¿Tú qué opinas de eso? No me imagino a un Jesús así. Por eso es que nosotros tenemos que llegar a su estatura. Jesús era un tipo que sabía para dónde iba, que sabía qué era lo que quería, que sabía además qué era lo que le afectaba, que sabía qué era lo que necesitaba, que era un tipo disciplinado, se levantaba muy temprano en la mañana y lo primero que hacía era orar. Se apartaba a lugares desiertos para orar. Y eso era una constante de Jesús.
entendía que tenía que experimentar algunas situaciones bastante, pero bastante difíciles, pero también comprendía que necesitaba conectarse con Dios para no andar según la emoción, sino según el Espíritu. Y algunos episodios de la palabra nos muestran con claridad de que Jesús quiso hacer algo en su emoción en algunas ocasiones, pero sometió su voluntad, que va ligada a la emoción, a la voluntad del Padre. Señor, no habrá otra alternativa. Señor, no quiero que esto pase. Yo sé lo que va a pasar, pero no habrá otra alternativa. No habrá otro mecanismo, no habrá otra forma, pero que no se haga sino la tuya. Era un tipo dirigido por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser dirigidos por Él. Y para eso tenemos que ejercer dominio propio. Y tiene que ver con las disciplinas que aplicamos en nuestra vida. Yo en algún momento había predicado sobre este tema, no tan profundo como ahora, pero había predicado. Y yo hablaba tiene que ver con aplicar disciplinas espirituales. Pero yo creo que va mucho más allá. Tenemos que aplicar disciplinas en términos generales, en todo, tanto en lo espiritual como en lo natural. Hay que aplicar disciplinas para poder ejercer dominio propio, para poder dominarme a mí mismo. Yo te quiero hacer una pregunta, no la respondas para que nadie se dé cuenta, pero respóndele internamente. ¿Qué es aquello que te está dominando hasta el día de hoy? ¿Qué es aquello que no puedes dejar de hacer? ¿Qué es aquello que no puedes dejar de practicar? Y que por supuesto te está haciendo daño. ¿Qué es eso que tienes que hacer que es bueno y no has hecho? Porque no solamente aquello que hacemos mal, que nos hace daño, es lo que nos afecta. No, también tiene que ver con aquello bueno que tenemos que hacer y no hemos hecho. Que a la larga termina dañándonos, termina afectándonos. ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho que tienes que hacer que tú entiendes que es bueno? ¿A cuánto Dios le ha hablado eso? ¿Y qué es lo que te ha impedido que lo hagas? ¿Qué es aquello que te está dominando y que no has podido dejar? Que has orado incluso, Señor, yo no puedo con esto. Siempre termino cometiendo el mismo error, siempre termino tropezando con la misma piedra. Yo decía ayer en la conferencia de pareja, mira, está bien que te equivoques, todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a fallar. Pero dentro del proceso con Dios hay que avanzar área por área. Todo requiere su tiempo, pero tenemos que ir avanzando. En otras palabras, comete errores nuevos, pero los mismos errores siempre. Las mismas fallas siempre. Habla de algo que nos está dominando, que no hemos podido con eso. No hemos podido con eso. Oh, Señor, ayúdame. Yo sé que la oración en ese sentido a veces, como para iniciar está bien. Pero ya cuando se convierte en una justificación, Señor, ayúdame, mira que no puedo. O sea, Dios te dice, ya yo te di lo que tú necesitas. Las herramientas las tienes. Sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Que nada te domine. Lo único que puede dominarte es el Espíritu Santo. Pero que nada puede ejercer dominio sobre ti. Y por eso insisto con la pregunta, ¿qué es aquello que sabes que no tienes que hacer y estás haciendo y que Dios te ha dicho que no hagas y que no has podido dejar? ¿Qué es eso? Cada uno lo sabe. Cada uno sabe aquello que ha implementado a su vida y que le afecta, que le daña y que Dios le ha dicho, no más. No quiero que lo continúes haciendo, no quiero que lo sigas haciendo y tú insistes con el mismo comportamiento, que es aquello que no has podido dejar. Ese es tu Dios, eso es lo más importante para ti. Eso es lo más importante para ti. No hay poder humano que te haga cambiar de opinión. No hay poder divino que te haga cambiar de opinión. Tú crees que eso está bien. Tú crees que estás bien así como estás. Y está Dios insistentemente alertándote, diciéndote que tienes que tomar decisiones urgentes.
para que eso deje de dominarte y tú insistes con lo mismo. Entonces te conviertes en una persona que no eres importante en las tinieblas. O sea, el enemigo te ve y es como si no hubiera nadie. Tú no eres ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Tú eres de esa simpleza. ¿Tú has probado un arroz simple? Desagradable, ¿cierto? Hay veces que hay gente que dice, prefiero que sea salado, pero que no sepa nada, pana. Y dentro de la iglesia hay gente que no sabe a nada. Tú lo ves y tú no lo puedes describir. O sea, tú no puedes verlo y sacar una radiografía, no para chismosear, sino para decir, esta persona se mueve en esto espiritual, esta persona es esto a nivel espiritual, o sea, transmite esto a nivel espiritual. Como si nada en el mundo. ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que te está dominando? Ese es tu Señor. Un ejemplo práctico. Imagina que alguien te insulta. Alguien te agrede. Tú tienes dos opciones. O respondes intentando defenderte o guardas silencio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te hablo desde decir, no, es que, pastor, tú tienes que ser un ángel de Dios. Ya he respondido más de lo que he debido. Yo te he contado muchas anécdotas, pero hay algo que me he dado cuenta. Hay algo que me he dado cuenta. En el transcurrir del tiempo y con ayuda del Espíritu Santo, porque ni siquiera tiene nada que ver conmigo, me he dado cuenta que eso ha venido cambiando. Y mi meta es que 100% eso pueda cambiar como han cambiado otras áreas en mi vida que no te importan, pero que han cambiado. Y que yo termino diciendo, no tengo tiempo, pero te termino contando. Porque yo me he dado cuenta de cosas que antes me dominaban y que ahora no. Pero ha sido un proceso de decidir y de determinar. Ha sido un proceso de poder, a veces hasta Dios llevarme al límite para darme cuenta que realmente me afecta y poder lanzarme a tomar una decisión por mi beneficio. A nivel personal te puedo decir que hace más o menos 8 o 9 meses decidí alimentarme de una mejor manera. Y a mí me había costado tomar la decisión, porque cuando yo tomo decisiones, soy bien radical, bien psicorrígido. Yo dije, bueno, yo tomo esa decisión, pana, y después, mejor dicho, eso, para volver para atrás, ni nada. Entonces me había demorado un poco en tomar la decisión y tengo que reconocerlo. Hasta ese momento, antes de tomar la decisión, a mí me dominaba la Coca-Cola, me dominaba el perro caliente, me dominaba la hamburguesa, me dominaba los bultos de arroz chino, me dominaba, toda esa vaina me dominaba. Yo veía la comida, para mí eso era, mejor dicho, pana, estoy viendo el cielo, Dios tiene que comer como yo. Todo eso lo decía. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Pues claro, cuando tú ves algo y tú te lanzas, a pesar de que sabes que te puede hacer daño, tú lo haces, eso es lo que te está dominando a ti. Eso es lo que te está dominando a ti. Yo no lo entendía así. Yo lo entendía como algo bueno. Hasta que todos conocen la historia, llegaron los resultados médicos de unos exámenes que me hice y yo dije, ¡ah! ¡Barbaridad! Ahí fue cuando estuvo entre la espada y la pared. O sea, Dios me llevó hasta eso, no provocándolo él obviamente, pero Dios me llevó hasta decir, bueno, ajá, ¿y tú por dónde vas? Tú que dices que quieres que yo te use, que quieres que la iglesia crezca, tienes proyectos a no sé cuántos años, estás pensando en hacer esto otro, ¿y cómo piensas llegar hasta allá? Si para eso se requiere tiempo. Y estás a un pasito de infartarte.
¿Cómo quieres llegar hasta allá si te me estás matando tú mismo, hijo? Porque a veces nosotros, Señor, aleluya, mándame por donde tú quieras mandarme, Señor. Padre Celestial, yo quiero servirte, yo quiero desgastarme para ti. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes lo que se requiere de servirle al Señor? Haciendo referencia a esa frase, quiero desgastarme para ti, si tú no puedes correr ni medio kilómetro. Entonces, normalmente los excesos son el resultado de la falta de dominio propio. Y yo aprendí en mi proceso, y te lo voy a dar como ahí para que lo guardes como consejo, que cuando tú tomas decisiones así, de ese tipo, radicales, eso de alguna forma te ejercita para poder tomar otro tipo de decisiones que necesitas tomar en tu vida. O sea, a mí se me ha hecho más fácil el poder decidir otras cosas. Se me ha hecho más fácil determinar otras cosas. Pero yo digo, si puedo con esto, voy a tener que poder con otra cosa también. Entonces a mí no me hace nada. Porque entonces implementé en mi vida los ayunos intermitentes, que son buenísimos, estudienlos, se los recomiendo. Es que son buenísimos, porque regeneran las células, el doctor sabe. Hace maravillas. Te pone a dormir bacano, te pone a descansar y no tienes que dormir tantas horas, sino que tú puedes dormir 5 o 6 horas y te levantas como nuevo, regio. Y yo lo implementé hace como de 7 meses para acá y yo en la mañana, en la franja de la mañana, yo no como nada, sino hasta la 1 de la tarde, que ya es cuando almuerzo. Y eso es una regla. O sea, yo no la violo ni por el carachas, la violo yo. Pero al principio fue difícil, fue complicado. Pero yo entendí que si puedo ejercer dominio sobre mí, entonces si puedo dominar todas las áreas de mi vida, si puedo dominarme yo, entonces soy poderoso en Él. Porque me va a quedar supremamente fácil el poder decirle que no a las tentaciones que se me puedan presentar. Pero si yo no le puedo decir que no a algo que es mucho más fácil de dominar, ¿cómo le voy a decir que no a algo que es mucho más complejo de dominar? Si normalmente yo soy dominado por algo, ¿qué hace que no sea dominado por todo? ¿Qué hace que no pueda ser dominado por todo? Si normalmente estoy tomando malas decisiones que afectan mi organismo, que me afectan a mí, que afectan mi vida espiritual, ¿qué me hace pensar que me va a ir bien? ¿Qué me hace pensar que el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida? Ahorita te decía, ¿qué pasa cuando tienes que reaccionar ante cualquier agresión que puedan hacerte? O si te enteraste que alguien habló mal de ti, ¿qué haces? ¿Te defiendes? Si recibes un golpe, ¿lo devuelves o ejerces dominio propio? Que es el poder guardar silencio, no defenderte y ser guiado por el Espíritu. La Biblia dice, paguen bien por el mal que reciban. Entonces, una persona poderosa no es la que anda por ahí haciéndole daño a todo el mundo. O el que anda ejerciendo control sobre todo. Las personas que normalmente son controladoras y que controlan lo demás les cuesta ejercer control sobre sí mismos. Todo lo justifican sus malos comportamientos con que la vida los ha golpeado demasiado y tienen argumentos para poder ser malos, porque si siguen siendo buenos entonces reciben más daño. Esas personas por lo general son cobardes, a pesar de que muestran firmeza con la forma en la cual tratan a los demás, que es despectiva, humillante, insultante. Por dentro son unos peladitos chiquitos, temerosos, miedosos y más vulnerables de lo que tú imaginas. Súper vulnerables. ¿No se dan cuenta que con esa actitud atraen todas las personas para que puedan hacerle daño? Entonces, por lo general, se cierran, según ellos,
en sus fuerzas para que no le hagan daño. Y es cuando más daño reciben, principalmente de ellos mismos. Principalmente de ellos mismos. Controlar a otros puede impresionar a las demás personas, pero controlarte a ti mismo habla de qué tan sabio eres. Que tú puedas decir y tengas la capacidad de decir que no. No sobre aquello que no te gusta, sino sobre aquello que te atrae. Sobre aquello que te invita a tu poder degustar. Eso te hace una persona fuerte, que tú puedas decir que no. Que tú puedas decir que no cuando tienes que decir que no. Eso habla de dominio propio. Que alguien se te acerque y te diga después del servicio, te diga, hey, ¿qué te parece? Vamos a tal lado, que conocí un lugar en tal lado, vamos allá, y que tú tengas un plan ya hecho, pues ya te habías cuadrado desde hace 3 días, que tú después de la iglesia ibas a ir a tu casa, porque allá te está esperando un arroz de habichuela, ¿verdad? Pero viene esta persona y te dice, no, mira, ¿qué te parece acá y tal? Y tú dices, bueno, vamos. No tienes dominio propio. No tienes dominio propio. Eres una veleta, todo el mundo te jala por donde sea. Eso habla de que no tienes dominio propio. Cuando lo improvisado reemplaza lo que ya está establecido, ese es el resultado de no tener dominio propio. Ay, es que no alcancé. Ay, es que no pude llegar. Ay, es que se me hizo tarde. Ay, es que no pude llegar a tiempo. Eso habla de no tener dominio propio. Hay algo que no estás haciendo bien. Porque tú puedes llegar tarde algunas veces. Bueno, ¿cuál algunas veces? Puedes llegar tarde alguna vez. Ustedes no hay que hablarles así, darle tanto. Pero siempre. Carajo. Yo entiendo que hay gente que tienen imprevistos y llegan tarde, ¿vale? Y es justificable. Pero siempre tarde a todos lados. Eso habla de que hay algo que no está ajustado en tu vida y muy seguramente no hay dominio propio. O estás durmiendo más o no estás durmiendo nada y cuando intentas levantarte no puedes. O algo está pasando, pero casi siempre cuando no hacemos lo correcto es falta de dominio propio. Hay algo que no estamos implementando en nuestra vida. ¿Se escucha esa persona y que, ay, se me olvidó? Ay, se me pasó. Y siempre se te vive olvidando y se te vive pasando. Siempre. Ay, es que yo soy muy olvidadizo. ¿Por qué no se te olvida comer? No, a ti se te olvida lo que te conviene. A ti se te olvida lo que te conviene. Yo escuché a un pastor hace unos días que decía que él sufría de un trastorno de déficit de atención. Esas personas que yo conozco algunos, que tienen, obviamente, hay algunos que tienen más que otros, pero yo conozco gente que tú estás hablando con ella, tú le dices, mira René, esto y esto tenemos que hacer por esto y esto y esto. Tú de pronto lo ves a los ojos y ya está pensando en Júpiter. ¿No sé si te ha pasado? Yo acostumbro a cuando trato con este tipo de personas decirle, hey, estoy acá, hey. Se van como para Júpiter, ¿sabes? Y este pastor dice de que a él lo diagnosticaron así, pero que le entregaron algunas herramientas para que él pudiera de alguna forma estar atento, estar pendiente. Entonces él tiene que escribir todo para aquellos que sufren de eso, que no se les queda la prédica, que están pensando allá en qué dejaron en el almuerzo. De pronto es que tienes que traer libreta y escribir. A mí me pasa también cuando yo quiero estar pendiente, que yo estoy muy distraído, que mi mente está pensando en 20,000 cosas, yo saco el celular y ahí en la parte de notas, para los que no quieren traer libreta, ahí pueden anotar, pueden escribir la prédica. Y eso te hace que tú puedas estar atento a lo que estás escuchando.
y lo puedas escribir. Entonces él decía que tenía que escribir. Para leer la Biblia también tenía algunas dificultades, porque empezaba a leer la Biblia por Romanos 12:2, transformado en el espíritu de vuestro entendimiento, y seguía leyendo, y cuando venía a ver empezaba a pensar por allá en el arroz chino, en quién sabe qué quería pensar, y ya iba por el capítulo 3, pero no le había quedado nada. Entonces él tuvo que señalar su Biblia con colores, para poder atender o prestar atención a lo que estaba leyendo. Entonces, hey, tú no puedes seguir diciendo que eres así, ya eres así. Todo tiene solución. Todo tiene solución en esta vida. Y tú tienes que aprender a dominar aquello que hasta ahora te ha dominado a ti. Tienes que tomar decisiones. Y deben ser decisiones radicales. Aquello que no has podido hacer, es aquello que hasta ahora te ha dominado. A ti no te domina el Espíritu Santo. Dice la Biblia, que nada ejerza dominio sobre ustedes. No se dejen dominar por nada. No se dejen dominar por nada. Nada tiene por qué dominarte. Aquello que te controla y que te domina es mucho más importante que lo que es Dios realmente, o lo que debe ser Dios para ti y para tu vida. Entonces nosotros tenemos una obligación mucho mayor a aquellos que no conocen del Señor. Porque la Biblia es para los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos una obligación mucho mayor de podernos dejar dominar solamente por el Espíritu Santo y sobre todo ejercer dominio propio. A la luz de la palabra, nosotros podemos ver todo lo que necesitamos implementar en nuestra vida. Y en la medida en que conectamos con el Espíritu Santo, aprendemos que el fruto del Espíritu viene de la comunión con el Espíritu. Y como estamos hablando del dominio propio, este mismo pasaje que leímos en Gálatas habla del amor, por ejemplo. Entonces nosotros debemos ser garantes del amor, pero sobre todo debemos ser portadores del amor. Dominarnos a nosotros va a hacer que el poder de Dios fluya por medio de nosotros. Vamos a ser personas confiables para Dios. Porque el que no se domina a sí mismo no es confiable para Dios. Imagina esto. Imagina que yo soy un tipo pero full emocional y no espiritual. Soy más dado a que me guíen mis emociones que el Espíritu Santo. Si fuera de esa forma, más de uno de ustedes no estuviera aquí. Porque yo en mi fuerza los quisiera matar. No en el sentido literal de las palabras. Pero yo en mi fuerza te quisiera echar de la iglesia. Sí, claro, que no estuvieras más. Que te fueras, te largaras. Pero no, eso es mi fuerza, ¿verdad? Pero cuando soy guiado por el Espíritu Santo, yo te veo con el filtro del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que no estoy viendo lo que me gustaría ver, entiendo que Dios te ve desde una óptica totalmente diferente a la mía. Y que para que yo te pueda ver desde la óptica de Dios, entonces tengo que ejercer dominio propio sobre mis emociones. Entonces, por mucho que te quiero odiar, que te quiero echar, que te quiero meter una pata en el trasero y decirte vete, yo me dejo guiar por el Espíritu. Entonces el Espíritu me dice, sé que quieres patearlo, pero tienes que amarlo. Sé que quieres apartarlo, pero tienes que abrazarlo. Sé que no quieres darle más oportunidades porque las has embarrado una tras otra y tras otra y tras otra. No pasa aquí en esta iglesia, estoy hablando de otro pastor. Pero a pesar de eso tienes que darle una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, porque yo te las doy a ti, entre otras cosas. Así sucede absolutamente con todo. Entonces, cuando nosotros no ejercemos dominio propio, somos unos patanes, somos unos ruines, somos unos cobardes, somos unos
unas personas que siempre necesitan el insulto para poder sentirse bien, siempre necesitan el sarcasmo para poder hacer sentir mal a la otra persona, siempre necesitan desquitarse, ofender, maltratar, siempre necesitan hacer daño para poder alimentar su ego. Para poder decir, aquí más firme soy yo. Eso pasa cuando no somos guiados por el Espíritu. Cuando somos guiados según nuestras propias emociones, guiados por el Espíritu, el poder de Dios fluye por medio de nosotros. Y es un poder inigualable. O sea, cuando ejercemos dominio propio sobre nosotros, somos mucho mejores de los que somos, una versión mejorada de lo que éramos antes. Entonces, siempre se tiene que ver un antes y un después. Cuando ejercemos dominio propio en nosotros. Segunda de Pedro 1:5 dice, a la fe añadan, léelo conmigo, ya léelo porque esta gente está mejor dicho. Sí, están Dios. Segunda de Pedro. Voy a mostrar por qué el dominio propio es tan importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control o dominio propio. Entonces, pero fíjate que habla de esfuerzo, dice esfuércense. El Señor no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Eres tú quien tiene que tomar la decisión. Y para eso se requiere de carácter, determinación, de tú puedes decir, hey, yo necesito esforzarme por dominarme a mí mismo. Que tenga plata no significa, o que tenga dinero en el bolsillo, no significa que cuando pase por un mall tenga que comprar lo que se me antoje. Ejercer dominio propio es cuando tú tienes dinero y tú sabes perfectamente para qué lo vas a usar. No es que hay gente que hace así, no, guarda un puchito, ¿verdad? Guarda un puchito de plata cuando viene la quincena y dice, este dinero es para comprar una lámpara. Listo, voy a comprar la lámpara el 25 y te pagaron el 20. Hay 5 días de gabela. Y el 23 resulta que pasas por el mall, ay, qué camisa tan bonita, y coges el puchito que has guardado para la lámpara y compras la camisa. ¿Tú puedes decir que tienes dominio propio? De ninguna manera. Tú no tienes dominio propio. ¿Cómo Dios te va a dar más para ver? Piensa un poco. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel en términos financieros. ¿Cómo Dios te va a llevar a un nuevo nivel si tú no te dominas? Dios a veces te sorprende y te da más de lo que esperabas, no para que salgas al mall y hacer lo que quieras con eso. Porque Dios no provee algo para cualquier cosa. O sea, ¿quién sabe que Dios dice, voy a darle plata a este para que haga lo que quiera con eso? Tú conoces un Dios así. Dios es un Dios de propósito. Dios no te va a mandar nada si no tiene un propósito con lo que te va a mandar. Pero si ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres hacer, ¿cómo Dios te va a mandar? ¿Cómo Dios te va a mandar algo? Hay gente que tú la ves y tú dices, ajá, y dime, ¿tú qué vas a hacer? No, ¿qué tal? Que quiero hacer esto y lo otro. Ajá, ¿y qué has hecho para que eso se dé? ¿Qué has hecho? O sea, da el paso. ¿Por qué no lo decides? A la gente cuando le cuesta poder hacerse compromiso es porque sabe que muy probablemente no lo va a cumplir. No lo va a cumplir. Entonces se queda en su zona de confort, nunca avanza, se queda con lo mínimo. Y Dios dice, me está pidiendo más, pero no sabe por dónde va. No sabe qué es lo que quiere. Y si tú no sabes qué es lo que quiere y por dónde vas, ¿cómo Dios te va a suplir? Dios siempre suple a la gente que sabe qué es lo que quiere hacer con el dinero. ¿Qué es lo que quiere hacer con el dinero? Sí.
ay Señor, mándame esto, dame esto, Señor, yo quiero esto, pero en realidad el Señor sabe en el fondo que si te manda el dinero, tú no quieres eso, vas a terminar usándolo para otra cosa. Vas a terminar usándolo para otro. ¿Por qué? Porque no tienes dominio propio. Señor, si tú me mandas estos 50 millones, Padre, yo enseguida compro mi carro o enseguida compro un apartamento. Lo que sea, que tú estés orando, ¿verdad? Y de pronto llegan los 50 millones y sin darte cuenta, cogiste 1 millón, compraste una vaina, compraste otro millón, compraste otra cosa, le pagaste a no sé qué, le pagaste a no sé qué. Cuando vienes a ver, tienes 32. Y el carro era de 50. Que Dios no le va a dar más a alguien que no tiene dominio propio, que vive de apariencia. No hay nada más maluco que vivir de apariencia. Porque entonces cuando tienes plata, entonces cuando dices, necesito zapatos y tienes 10 pares. O cuando te llega un dinero es cuando dices, ay, tengo rato que no me compro una camisa. Sí, ¿verdad? ¿Hace cuánto? No, la semana pasada. ¿De cómo Dios te va a dar más si tú no puedes dominarte? O sea, no puedes. No puedes ejercer dominio. No lo puedes hacer. De cómo Dios te va a bendecir. El dominio propio es fundamental. Porque dice, añadan conocimiento. Pero tú puedes saber un poco de cosas. Pero lo que va a determinar si lo que tú sabes es beneficioso para ti es cuando colocas en práctica el conocimiento que has adquirido. Y para colocar en práctica necesitas dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La Biblia ha podido decir, te ha dado Dios un espíritu de poder y amor. De poder y amor. Y ha podido obviar el dominio propio. Pero la Biblia no es una casualidad. O sea, tiene los ingredientes o los condimentos perfectos, los que nosotros necesitamos. Entonces te habla de poder, amor y como algo que complementa, pero para mí es lo más importante. Dios le va a dar poder a alguien que lo pueda administrar bien. Dios le va a dar poder a alguien que lo pueda administrar bien. O sea, aquellas personas que de alguna forma han obtenido poder y no lo han sabido administrar, la nación lo ha sufrido. Y Dios a veces lo permite porque Dios pone reyes y coloca reyes para traer un juicio a la nación, ¿verdad? Pero es evidente que hay gente que tiene capacidad y otras que no. Y a veces el poder llega y siempre que llegue el poder es por medio de un juicio que Dios determina por una nación en específico. Ese es otro tema, pero aquí hablando de poder, Dios confía de su poder a aquel que tiene dominio propio. Imagina esto, que Dios te dé el poder de poder ver el pecado de alguien más. Y Dios lo puede hacer, discernimiento a nivel espiritual, y tienes capacidad de poder ver a alguien a los ojos y saber cuál es el pecado que está haciendo. ¿Tú crees que Dios le va a dar el poder eso a todo el mundo? ¿Ah? Piensa por un momento. Existe porque pasa. Existe. Yo conozco personas que lo tienen clarito. Te ven y te dicen, upa, tú estás en esto, y te la tira plena. Son pocos, pero los hay. ¿Tú crees que Dios le va a dar poder así a un chismoso? Piensa por un momento para que tú puedas más o menos darte cuenta. ¿Tú crees que Dios le va a dar el poder de ver el pecado cuando lo mire a un chismoso, a un resentido, a alguien que tiene odio en su corazón, a alguien que no puede dominar sus emociones? Nada. Eso no va a pasar. Así aplica para todo lo que Dios quiere darnos en nuestra vida. Aplica para todo. Yo simplemente te puse un ejemplo. ¿Tú crees que Dios dentro de la iglesia le va a dar dinero en abundancia a un avaro? Te dará lo suficiente nomás. O si no cambias tu amor al dinero, Dios no te va a llevar a un nuevo nivel financieramente hablando. Si siempre piensas en que es tu dinero y es el beneficio tuyo personal y no piensas en el beneficio de alguien más, Dios te mantendrá
hasta cierto tope, pero Él no te va a dejar llevar al nivel que tú pretendes o que quieres, porque eres un avaro. Amas más el dinero que otra cosa. Entonces, todo lo que emprendas va a tener cierto nivel, va a llegar hasta cierto tope. Todo lo que hagas va a llegar hasta cierto tope. ¿Por qué? Porque amas al dinero. A Dios no le interesa a la gente que ama el dinero. No le interesa. En cambio, cuando superamos esos topes, cuando lo más importante para nosotros es Dios, y cuando lo honramos con el dinero que nos da, claro, cuando eso pasa, se abre el grifo de los cielos, papi, y viene abundancia de una forma impresionante. Por eso es que hay gente que es muy próspera. Tú ves a alguien próspero dentro de la iglesia, acércate y pregúntale cuánto da. Acércate y pregúntale cuánto da. Y tú ves a alguien quebrado como un bulto de canela, sin plata ni siquiera de volverse para la iglesia a la casa, y te vas a dar cuenta que es tacaño y ruin, y que le cuesta dar y ofrendar. Ni siquiera a la iglesia, ni siquiera voy a hablar de la iglesia. Es bendecir al hermano. Bendecir al hermano. Repite conmigo: dominio propio. Dios te ha equipado para poder tener dominio propio. No estás solo con la lucha de tus impulsos. Y cuando te hablo de equiparte, te hablo del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Que no es poca cosa, que es lo más importante que tenemos y ya está en nosotros. Pero si sigues alimentando tu carne y tus emociones, el Espíritu Santo de Dios se contrista en nosotros. De que el Espíritu Santo esté y que no seamos dominados por el Espíritu Santo es incongruente, no tiene sentido. Es como el médico que tiene el diploma colgado y no ejerce. Entonces, si está el Espíritu Santo, hombre, déjate guiar por el Espíritu Santo. En todo. En todo. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos ejerciendo dominio sobre nosotros mismos. Le estamos diciendo a nuestra carne: muere para que vivamos por el Espíritu. Aplícalo en todo y para todo en tu vida. Para todo en tu vida. Aplícalo en todo y para todo. Pregúntate: ¿qué es lo que me está costando hacer? ¿Qué es lo que no he podido hacer? ¿Qué es lo que no he podido dejar? ¿Qué es aquello que no he podido soltar? ¿Qué es aquello que no he podido implementar en mi vida? ¿Qué es aquello que Dios me ha pedido que haga y no he hecho? Hazte ese tipo de preguntas con humildad, con sinceridad. No a alguien más, sino tú mismo. Y comienza a trabajar con el Espíritu Santo, que es más que suficiente y que está en ti porque Dios te lo dio. Y te vas a dar cuenta que los resultados van a ser totalmente diferentes a como los habías conocido hasta ahora. Si no has visto cambio en alguien más, no quiere decir que Dios no esté obrando. Quiere decir que Dios no está obrando en ti. ¿Quién es que quiere el cambio? Tú quieres que alguien cambie, ¿verdad? Pero ¿quién quiere el cambio? Tú. Por lo general, las personas que se están equivocando y que nosotros queremos que cambie, siempre piensan que están bien. Pero tú estás: Dios, cámbialo. Dios, cámbialo tú. Dios, cámbialo. Dios te quiere cambiar a ti, pa. Te digo algo más: Dios quiere cambiarlo a Él por medio de ti. O sea, que primero tiene que cambiarte a ti. Entonces, cuando tú siempre veas a una persona enfrascada: cámbialo, Señor, cámbialo, Padre, yo oro para que lo cambie. Pastor, yo estoy orando para que lo cambie. Pastor, ojalá Dios lo cambie. Pastor, ayúdame a orar para que lo cambie. Ya yo te voy a empezar a responder. Cambia tú. Cambia tú. Deja que la obra del Espíritu Santo actúe en ti, para que entonces Dios pueda cambiar por medio de ti. Hay algo que no está bien en ti y tú tienes que reconocerlo. Hey, párate un espejo. No estoy diciendo aquí que digas a todo pulmón: no, es que yo tengo estos errores. No, párate frente a un espejo y di: ¿y si no soy lo que creo que soy? ¿Y si no estoy tan bien como creo que estoy?
Porque yo he podido pensar que estoy bien, pero ¿y si no es así? ¿Y si hay cosas que todavía me están dominando? ¿Y si hay cosas que todavía no he podido ejercer dominio sobre ellas? ¿Y si no han venido las bendiciones que Dios ha prometido, no será que no estoy listo todavía? ¿No será que no estoy preparado todavía para que eso se dé? Entonces te harás preguntas en el orden de, Señor, ¿qué necesito? Dime cómo lo puedo hacer. ¿De qué forma tengo que actuar? Dime qué es lo que tengo que dejar, que es una de las preguntas más difíciles. Señor, muéstrame, de pronto no me doy cuenta, muéstrame qué es aquello que me está controlando, que me está dominando, que me lleva a que me equivoque, a que falle. Señor, dime qué está mal en mí. ¿Hay algo que todavía no está sano? ¿Hay algo que todavía no está bien? ¿Hay faltas de perdón en mi corazón? Y frente a ese espejo, créeme que se van a mostrar muchas cosas que muy probablemente desconoces. Que seguramente alguien más te las ha dicho, pero ni atención has prestado. Que nada te domine. ¿Quieres caminar en victoria? No con victoria, sino en victoria. Que nada te domine. ¿Quieres recibir promesas de Dios y vivir en esas promesas de Dios? Que nada te domine. ¿Quieres proteger tu casa, tu mente? ¿Quieres proteger tu familia? Que nada te domine. Que nada que te afecte te domine. Ora y dile, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio. No quiero vivir dominado por mis emociones, ni siendo guiado por mis emociones, ni por lo que anhelo, ni por lo que quiero. Quiero ser dirigido por ti. Cueste lo que cueste, porque tengo que decirte, te va a costar y te va a costar muchísimo el poder renunciar a ti. Poder renunciar a tus sueños, el poder renunciar a lo que quieres, el poder renunciar a no defenderte, el poder renunciar a no atacar cuando eres agredido. Te va a costar muchísimo porque cuesta, te lo digo por experiencia. Me imagino que seguirá costando hasta que esto deje de convertirse en un aguijón, si es que no es un aguijón de por vida. Pero vale la pena someter nuestra vida al Espíritu Santo. Vale la pena dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vale la pena dejarnos dominar más bien por Él y ejercer dominio propio nosotros. Arranca esa idea de la mente, es que yo soy así, quítala. Ayer lo decía en la conferencia de parejas, que muchos no fueron como si no lo necesitaran. Tenía que meterla. Porque ese yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así, es el mejor justificativo que puedes usar para no cambiar. O para seguirte dejando dominar por aquello que te ha dominado hasta ahora. Es que yo soy así, es que no puedo, yo soy muy débil. ¿Y tú qué estás diciendo ahí? ¿Ah? No es que es así, no es que es así. Deje que Dios le gobierne, hombre. Deje que Dios haga la obra que quiera hacer. Mira, le puedo garantizar que con Dios es mucho mejor. Se lo puedo garantizar, siempre y cuando se deje guiar por Dios. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Escuche. Escuche, dile que está a su lado, escuche. Escuche lo que Dios tiene para usted. Escuche lo que Dios quiere hablarle. Digamos que, yo no creo, pero digamos que tú no sabes, ¿verdad? Que has sido dominado por algo hasta ahora. Yo no creo que sea así. Pero digamos que tú, pero entonces, ora a Dios. Señor, dime, Señor, yo estoy dominado por alguien, estoy dominado por mi suegra, estoy dominado por... O sea, lo que sea que ejerza dominio sobre ti. El Señor le dijo a la primera pareja que ellos ejercían dominio sobre los animales, ¿verdad? A los dos. No del hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Porque es que Dios no manda que dominemos a alguien más. Ni siquiera nosotros hombres, cuando nos dicen
que las mujeres tienen que someterse. Eso no es ejercer dominio sobre ellas. Ellas no son mulas ni burros, ni son animales. No, de ninguna manera las protegemos, que es distinto. Somos sacerdotes en nuestro hogar, que va mucho más allá de quererlas dominar, ¿verdad? Les suplimos, las tenemos como reinas, porque eso es lo que ellas merecen. Sí, lo mereces. Pero no, yo te domino porque soy el macho de la relación, yo soy el que mando y aquí se gasta la plata como yo diga y tal, que no sé qué, y haz lo que tú quieras y tal, y tal. Patán, lo que eres tú, sin vergüenza. Aquí no hay, allá en el primer servicio van varios. No. Pero la Biblia sí nos manda a tener dominio sobre nosotros. Nunca se te olvide eso. En vez de dominar a alguien, para la gente que le gusta estar dominándolo todo, y dominar a la gente que tiene a su alrededor y que todo tiene que ceñirse y regirse como tú dices, porque tienes que ejercer dominio sobre todo, ejerce dominio sobre ti. Eso es lo que tienes que hacer, ejerce dominio sobre ti. Que nada te controle. Que nada sea importante a menos que sea Dios. Y te puedo garantizar que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Y que vas a pasar de un estado natural a algo sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir en lo sobrenatural? Colócate sobre tus pies. Y vamos a orar, porque yo sé que Dios te habló de alguna manera, ya que tú habías creído que muchas de las cosas que estás pasando o que estás viviendo, que son difíciles, son el resultado de algo que te han hecho o de algún daño que te ha hecho alguien. Y hoy acabas de darte cuenta que es el resultado de no ejercer dominio sobre ti. Si tú puedes ejercer dominio sobre ti, entonces te va a ir muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Y esto, para resumirte lo que te dije en toda la prédica, es el resultado de ser guiado por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. ¿Oíste? Olvídate de esa canción que dice que te dejes llevar por el corazón, que el corazón, haz lo que te dicte el corazón, ¿verdad? Déjate llevar por lo que sientes. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. Recuerda un momento las veces que te has dejado llevar por la emoción. ¿Puedes recordarlo por un momento? ¿Recuerdas el resultado también? Horrible. Horrible. Tú dices, Dios, ¿qué hice? ¿Te utiliza eso en jurisprudencia, doctora? ¿Dónde está la doctora? Hay algo que se llama, cuando un juez determina algún lineamiento, hay algo que se llama, se me pasó, ¿dónde están los abogados, hombre? Entonces, ya los jueces, cuando les toca dirimir sobre un caso en específico, van a los casos que se han juzgado y pueden determinar algo. Ey, ya tú te has dado cuenta que guiarte por las emociones es un total fracaso. Es un total fracaso. Dale la oportunidad al Espíritu Santo. Esa es la invitación esta mañana para todos nosotros. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que pueda fortalecerte y tú puedas ejercer dominio propio. Lo necesitas. Lo necesitas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hoy has hablado